Bienvenidos a La Palabra en esta mañana de martes, el 24 de junio del año 2025. Estamos en vivo desde Tegucigalpa para Honduras y el mundo en esta mañana, reiteramos, de martes. Le damos la bienvenida aquí a La Palabra para que tenga la palabra el licenciado en Economía, conocedor de marketing político, analista político, le llamamos politólogos aquí en el país, Héctor Soto. Bienvenido, licenciado Soto. Un gusto y un cordial saludo a toda la audiencia, a todos los que nos ven. Bueno, estábamos hablando extracámara en esta mañana de martes sobre la situación política del país. Óyeme, las cosas parece que a medida que transcurre el tiempo no cambian. No, definitivamente no. Estamos viendo un escenario bastante polarizado, un escenario donde cada vez la noticia está dada no por las cosas buenas, sino por las cosas malas. El día de ayer vimos las dificultades ya de uno de los ministerios en el país con un indicio de un posible acto ahí de manejos turbios de dinero. Creo que el país desafortunadamente no cambia, vemos la misma tendencia. Los gobiernos cambian, las ideologías cambian, pero los problemas y las prácticas opacas de los partidos se mantienen. Que no es la primera vez que se ve envuelta esta secretaría, antes llamada SEDISA, ahora Sedesol, en este tipo de situaciones. No, definitivamente, primero, esta es una secretaría bastante grande, hay que decirlo, de todo lo que es la estructura gubernamental, es una de las secretarías que más presupuesto tiene en la cartera social. Segundo, es un tema donde las políticas y programas son bastante asistencialistas, entonces es dar la canasta, es dar el dinero, es dar el subsidio, o sea, ahí se mueve mucho dinero, se irradia mucho dinero y en eso, pues si no hay un buen control, se abre para manejos complicados. Y lo otro también es que sabemos que en las elecciones primarias el mismo Partido Libertad y Refundación habló de cómo una de las corrientes dominantes usó mecanismos clientelares para imponerse. Entonces vemos que aunque cambien los gobiernos y cambien las ideologías, insisto, hay prácticas políticas que se mantienen y es penoso verlas. Yo creo que eso hay que hacer un esfuerzo por erradicarlas. De hecho, Bartolo Fuentes, diputado por el departamento de Lloro, dijo que yo no sé si será cierto, eso a uno no le consta. Usted sabe que es bien complicado y repetirlo como loro lo hace todo el mundo. Que habían votos que costaban 4,000 y en algún momento se atrevieron a decir otros sectores que hasta 20,000 un voto. ¿Será posible eso aquí en el país? Hablando de un país relativamente pobre. Claro, un país pobre y es penoso que el voto se le tenga que poner un precio, pero eso no es nuevo tampoco, Raúl. O sea, eso ha pasado en otros gobiernos, está pasando en este. Creo que un poco el sinsabor que le queda a alguna gente es que Libre, mientras estuvo en oposición, mantuvo un discurso bastante fuerte alrededor de la corrupción y ahora siendo gobierno, pues estamos viendo que hay cosas que no se están logrando o no se están logrando bien. Bartolo Fuentes en su momento lo dijo, que ahí hubo relaciones clientelares y eso es penoso. Y otro punto también, esto que pasó ayer alrededor de este video no es un problema que la oposición le ha puesto al oficialismo. Esto es un problema interno del oficialismo que estalla y sale a la luz pública. O sea, en este caso lo que estamos viendo es que Libre, de alguna manera, de aquí a las generales, tiene que mejorar y perfilar su entendimiento interno porque efectivamente hay conflictos no resueltos, porque esto que se filtre un video que claramente es una grabación no autorizada por las partes, por decirlo así, pues nos habla de un sentido un tanto hasta conspirativo, ¿no? Entonces yo creo que también Libre evidentemente tiene dificultades que están saliendo a la luz y son ellos mismos afectándose. En esto no es el Partido Liberal, no es el Partido Nacional metiendo mano, es el propio Libre gestionando mal sus conflictos. ¿Le podría pasar una factura cara al final del proceso electoral este tipo de hechos? Yo creo que sí, sin lugar a dudas. Mire, si nosotros vemos el voto duro, el que vota por Libre va a seguir votando por Libre al margen de lo que Independientemente de lo que pase. Independientemente de lo que pase. Es una característica del voto duro. Y lo mismo con los nacionalistas, lo mismo con los liberales. Pueden salir los escándalos que salgan, voto duro, vota. Ese voto duro implica que no se cambia. No se cambia. Ahora bien, ¿cuál es el problema acá? Que ninguno de los tres partidos puede decir que con el voto duro gana las elecciones, necesita el voto independiente. Y a ese votante independiente estas cosas sí le molestan. El voto independiente, para aquellos que nos ven, implica que con el voto duro, si un partido está arriba,
del tercer lugar, por ejemplo, pero el voto independiente puede revertir esa situación. El voto independiente y el nuevo votante, que entre ambos podríamos andar como 1.200.000. Exactamente, es que ese voto independiente, para que nos hagamos una idea, el voto independiente, así en el sentido más simple, es el que no fue a votar en las primarias de marzo. Ese es voto independiente. Otros pueden decir, no, voto independiente es el que no se identifica con ningún partido. Bueno, junten esas dos cosas, eso es voto independiente. El voto independiente es mayoritariamente juvenil, el voto independiente es mayoritariamente urbano y el voto independiente es mayoritariamente femenino. O sea, son mujeres en las ciudades y jóvenes. Esos son esos votantes que este tipo de cosas le indignan. El voto independiente. El voto independiente. Entonces, mire, es que 100.000 lempiras se dice fácil, pero ¿cuántos salarios mínimos caben en 100.000 lempiras? ¿Cuántos hondureños ahorita tienen que salir a las 6, hacerle el desayuno a los hijos, salir corriendo, devolverse rápido, ir por los hijos donde la mamá, hacer la cena, prepararse para el día siguiente salir a lucharse y ver que los políticos manejan estos dineros de manera irresponsable? Yo creo que sí es penoso. Yo creo que si el gobierno quiere revertir esta tendencia, tiene que tomar una decisión ejemplarizante, porque mire, si hablamos de temas de corrupción, no ha sido algo muy halagüeño para la sociedad. Hace poco se cayó la Sisi, vimos cómo la Sisi no avanza, ahora vemos este escándalo de corrupción. Creo que en este momento en el partido, el gobierno es el que está perdiendo. ¿Qué lectura deja después de esto? Porque me imagino que el gobierno va a buscar aclarar esta situación y que, hablándolo políticamente, no le afecte a su candidata. Hablamos del oficialismo y esto es algo normal. Si esto pasó en el gobierno anterior y todo eso, para nadie fue desconocido que hubo un negocio aparentemente con el calzado que se le daba a los niños en las escuelas y eso entre otras cosas. La presidenta de la República, ha dicho el Tribunal Superior de Cuentas, tiene la obligación de investigar y pronunciarse en el menor tiempo posible. De igual manera, ha instruido a la Secretaría de Transparencia para que en un término o plazo de 72 horas y en cadena nacional al pueblo hondureño sobre la asignación de recursos aprobada anualmente por parte del Congreso Nacional. Y además aquí dice que ni la presidencia de la República ni la candidata presidencial han sido notificadas, ni han conocido ni aprobado ninguna transacción de esa naturaleza en Sedesol. ¿Qué lectura deja esto? Yo creo que ese mensaje de la presidenta en la red X es bastante potente. Primero porque lo tuitea antes de las 8 de la mañana. O sea, fue a las 6:30 aproximadamente. Exactamente, o sea, fue muy rápido. Y le voy a decir, para que no... Fue a las 6:39 de la mañana, hoy claro. 24 de junio, 6:39 de la mañana. O sea, esa decisión no se tomó hoy. Para poder pedir todo eso, quiere decir que eso se discutió ayer. Y salgamos con un bombazo mañana a primera hora. Exacto. Y ese bombazo no es un bombazo de respaldo al ministro. Y aquí están pidiendo investigación. Es distanciamiento del ministro. Ni yo, dice la presidenta, ni la presidencia de la República, ni la candidata del Partido Libre, ni Libre sabían de este tipo de transacciones. Exacto. Es lo que está diciendo ella ahí. Exacto. O sea, ahí lo que podemos ver es que en este momento usted ahí está planteando actores importantes. La presidenta doña Xiomara Castro, la candidata Rixi Moncada, el Partido Libre y el ministro Cardona de Sedesol. Y lo que estamos viendo es que esos actores no se están uniendo, se están distanciando. 3, gobierno, Congreso, candidata y presidenta, son 4, perdón, se están distanciando del ministro. Y el ministro ha dicho, y si es posible, pues él pone a disposición el cargo. Porque sabe que quedó solo, porque el tuit así lo evidencia. O sea, dentro de 3 días, si eso se cumple, vamos a ver una cadena nacional con el ministro de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción dando un informe sobre esta situación. ¿Y eso en qué podría derivar? ¿En que le pidan el cargo, la renuncia? Bueno, él ya la puso a disposición, dice. Ya la puso a disposición y por el sentimiento del tuit uno podría decir que se la van a aceptar. Es muy probable que se la tengan que aceptar. ¿Pero se la aceptan y que él se vaya a su casa o para que lo investiguen? Yo creo que ahí viene el otro punto, ¿no? Y es hasta dónde se le va a dar manejo a esto. Primero, hay un manejo político y simbólico y es el ministro sigue o no sigue en su cargo. Yo creo que ahí hay una dimensión política donde todo apunta a que el ministro sale de su cargo. Ahora, hay una dimensión
jurídica, hay una normatividad, hay unos entes de control, hay un ministerio público donde ahora toca ver, y eso muy seguramente lo vamos a ver entre hoy y mañana, y es bueno, ¿qué va a hacer el Ministerio Público? Hasta ahora es un tema de Secretaría de Transparencia y de Tribunal Superior de Cuentas. Hay que ver el Ministerio Público qué hace. Y lo otro es que también los tiempos políticos son mucho más acelerados que los tiempos jurídicos. Entonces, muy seguramente vamos a ver un ministro que sale de la Secretaría y el tema legal o judicial es el que falta por ver. ¿Va a avanzar o no? ¿Será una prueba de fuego para el fiscal general de la República, para el Ministerio Público en sí, tomando en cuenta que muchos dicen, no, es que están persiguiendo a la oposición? ¿Será esto una prueba de fuego si al final se concreta que hubo dolo? Yo creo que es una prueba de fuego más de las muchas a las que se ha enfrentado el Ministerio Público, y donde ha quedado la sensación de que el Ministerio Público no ha perseguido o no ha sido contundente con la misma celeridad entre los casos que afectan a la oposición y que afectan al gobierno. Yo creo que si el Ministerio Público digamos, no es diligente, no es contundente, pues va a seguir sembrando la idea de que el Ministerio Público, cuando trata cosas del gobierno, se relaja mucho. Yo creo que va a estar a prueba una vez más, pero si nos guiamos por el patrón, uno supondría que esto va a ser un tema más interno, manejado desde el Tribunal Superior de Cuentas que desde el Ministerio Público. ¿O políticamente podría existir algún funcionario o algún personaje sacrificado? Yo creo que políticamente sí, no creo que a Libre le convenga que la justicia castigue de manera severa a su propio gabinete, ¿no? No creo, eso sería como darse un tiro al pie, ¿no? Yo no veo al gobierno siendo duro y llevando al límite de lo judicial. Pero con uno sí podría ser, al menos con uno. Podría ser con uno, pero la verdad, Raúl, creo que esto es un tema electoral y entonces entra el cálculo electoral, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿hasta dónde el gobierno y al Partido Libre le conviene llevar ese escenario hasta ahí? Yo creo que se va a quedar en el plano de lo simbólico y lo político, sacarlo. Una renuncia y nada más. Una renuncia y nada más, no vería más de ahí. Aunque tocar... Que es penoso, ¿no? Yo creo que el sistema hoy leía debe ir más allá. En horas muy tempranas, bueno, desde anoche que trascendió la noticia, leía que tocar dineros del erario público para hacer proselitismo, porque eso es lo que aparentemente hubo, eso es penado, es delito. Es delito, es delito. Es que aquí el punto es que nosotros no deberíamos estar hablando de la valoración política, sino de lo que la justicia hondureña va a hacer, pero sabemos que en Honduras la justicia hondureña en época electoral, donde los órganos de control son definidos por los propios partidos que están en el poder, nos dicen de que eso no va a avanzar como quisiéramos, como esperaríamos, pues. No creo. ¿Y siente usted entonces que al final lo que ha cambiado solo son personajes, pero que la manera de gobernar va en el mismo horizonte, no hay ningún tipo de cambio, es una sola línea? Hay prácticas que siguen iguales y que son prácticas penosas, Raúl, y hay que decirlo. O sea, el hecho de que se use el Estado como una fuente de financiamiento para campañas electorales, eso ya ratos tuvimos que haberlo superado, y no importa el partido que sea, lo siguen haciendo. Lo hizo el Partido Nacional, lo hizo el Partido Libertad y Refundación porque sus propios miembros lo dijeron, lo ha hecho el Partido Liberal en el pasado, o sea, los tres partidos grandes lo han hecho. Entonces, no hay un sentido de negación, no hay un sentido de modernizar la política, de dignificar la política, sino que, bueno, si esto funciona, pues usémoslo. Ahí y mire lo delicado, porque cuando ocurre este tipo de situaciones de las que estamos hablando, de que sigue lo mismo, ahí es cuando la gente dice, ¿voto o no? Claro. O porque ayer me decía Octavio Pineda Espinosa, el hijo del extinto presidente del Congreso Nacional, en este programa, Rafael Pineda Ponce, me decía Octavio Pineda, que qué triste que en el país el elector vote para sacar y no para elegir. Así me lo decía. Es triste que en Honduras la gente, es decir, el votante, el elector, vaya a las urnas, pero no va por la propuesta, sino que para sacar a determinado personaje y no para elegir. O sea, saquemos, pero no saben por quién votan. Claro, y es eso lo que uno habla del famoso voto de castigo. Y yo voto por el menos malo.
no por el más bueno. Y de alguna manera esta crisis que hoy enfrenta Libre está evidenciando eso, ¿no? Hay un cansancio. Yo creo que la ciudadanía también se siente un poco fastidiada de ver de que hay cosas que no cambian. Insistimos, esto no afecta a la base de Libre. Si ahorita hay personas, seguidoras y simpatizantes de Libre, obvio que no van a coincidir con nosotros. Es claro que no van a coincidir con nosotros, pero es que tampoco es que en este país... Es que es lo mismo como que digamos, el Partido Nacional, por mucho que se quiera lavar la cara, sabemos que hay personajes que siguen siendo parte de la estructura del gobierno pasado. Muchos van a decir no, y el voto duro va a decir que no es cierto. Claro, y no, o que Raúl, no importa y van a votar por ellos. Yo en usted no creo, eso no es cierto y está bien, o sea, tienen el derecho de pensar Pero así. me parece que tenemos la razón cuando decimos que hay personajes que son de la misma estructura, que han estado ahí, que estuvieron en los 12 años o desde antes vienen. Claro, y eso se mantiene. El problema acá es que estamos en año electoral y este tema sería muy diferente si hubiera pasado el año pasado, pero como está pasando en junio de 2025, a menos de 5 meses de las elecciones, claro que esto golpea a Libre en el voto independiente, porque hay un voto independiente que este tipo de cosas no le gustan, y también hay un candidato en oposición, Salvador Narrala, que ha abanderado mucho el tema de corrupción y que el voto independiente está viendo cosas y está decidiendo. Estas cosas hacen que un voto independiente por ahora empiece a sentir más simpatías por Salvador que por Libre, eso es lógico. Fíjese que me llama poderosamente la atención lo que usted dice. Cuando estamos a 5 meses aproximadamente para el proceso electoral general, los candidatos tienen que tener mucho cuidado por dónde caminan, qué es lo que dicen, qué es lo que vierten, porque eso les puede pasar factura positiva o negativa, es así. Correcto, y no solamente qué hablan, sino también con quién se toman la foto, sino también efectivamente qué es lo que dicen, qué es lo que están proponiendo, porque vamos a unas elecciones donde en este caso el Partido Liberal y el Partido Libre, y no hay que descartar el Partido Nacional, le están hablando a un votante que hoy es un poco más exigente, ¿no? O sea, hoy tenemos un electorado también que el tema de la política lo ha cansado mucho. Creo que el tema de la Sisi tuvo un cierre que termina beneficiando al gobierno, pero también con ciertos matices, porque mire, al final la Sisi no se aprueba por muy escasos votos. Pero yo también me pregunto, bueno, en otras ocasiones el Congreso ha llamado a los suplentes para llenar las vacancias, con suplencias de Libre. Entonces, bueno, y en el tema de la Sisi, ¿por qué no llamaron a los suplentes? Y ahí hubieran logrado mayoría. O sea, yo creo que si uno va viendo esto con detalle, el tema de corrupción y la lucha contra la corrupción es un tema muy espinoso y uno encuentra que en todos los partidos, y eso es lo que vuelve esto complejo, en todos los partidos pareciera, se percibe que hay actores que están a favor de luchar contra la corrupción y también hay actores intentando frenarla. Se le va a enfriar el café. Gracias, Raúl. Amigo Héctor Soto, politólogo nacional. Fíjese que me llama la atención cuando usted dice que ahora el elector es más exigente de lo que era antes. Claro, y es que usted está viendo que hay un elector que está más informado, que tiene acceso a las redes sociales, hay un elector que también es mucho más joven y está viendo que pasó algo importante. Veníamos de 12 años de gobierno nacionalista, ahora llegó Libre, entonces había una perspectiva que después de tanto tiempo las cosas iban a ser muy diferentes. En algunos casos esos cambios sí se dieron, pero en otros casos no. Efectivamente hoy hay más infraestructura en carreteras, hay caminos productivos, estamos viendo el avance en hospitales, estamos viendo el avance en escuelas, o sea, hay una infraestructura que está hablando. Pero como estamos en año electoral y el voto independiente importa, también vemos unos jóvenes que a pesar de todo eso siguen diciendo, venga, pero yo no encuentro trabajo. Pero venga, es que mire, yo me gradué y yo todavía nadie me ha llamado. Y claro, estos hipotes recién graduados o recién salidos del colegio que están aspirando a que al menos les paguen 15,000 lempiras, se acaban de dar cuenta entre ayer y hoy ese montón de cheques de más de 100,000 lempiras. Entonces hay mucha gente, y es que las comparaciones son obvias, pues hay gente que dice, pucha, con un cheque de esos yo casi que podría vivir un año. Entonces claro que hay indignación. Y hay familias que sí lo viven. Y usted sabe, solo váyase a la Nueva Australia, aquí por la Quesada, hay personas que no tienen nada en la mesa, absolutamente nada. Permítanos, licenciado Héctor Soto, hacer una breve pausa aquí en La Palabra. Ya regresamos para conocer a profundidad sobre los temas que son interesantes
y que son noticias para el país. No nos cambie. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra, hoy martes. Garantiza tu tranquilidad y la de tu familia. Construye con materiales de primera calidad. Construye con Cemento Bijao, la marca líder en Honduras. Cemento Bijao, el corazón de cada proyecto. 10:23 de la mañana. Licenciado Héctor Soto, usted como analista, nos llamó poderosamente la atención. Con usted compartimos en las elecciones primarias. Y fue interesante ver el movimiento, cómo la gente... Bueno, cuando estábamos aquí analizando, nunca pensamos que la gente iba a terminar de votar a las 2 de la mañana, pero ya del siguiente día, e inclusive que iban a votar hasta el siguiente domingo en algunos centros educativos, algo muy atípico. Pero antes de hablar de eso, ¿de dónde sale Héctor Soto? Bueno, mire, yo ahí tengo una historia entre dos países, porque pues, yo soy hondureño. Me formé como economista y luego en el 2010 salí del país y me radiqué en Colombia. Ya he estado los últimos ya 15 años casi. ¿En Bogotá? En Bogotá. Allá desapareció un hondureño, un cantante. Recientemente, sí. Minor en sí, que Sí, es muy correcto. conocido aquí en el país. Yo honestamente no estaba preguntándole a Jani ahí, nuestra coordinadora de prensa, qué canciones son las de Minor en sí. Me dijo, no, son algunas que aquí son pegajosas. La juventud... Yo me siento joven, pero fíjese que no, la verdad, ese tipo de... Yo le voy más a los clásicos, Ajá. pero ojalá que aparezca. No, claro que Es sí. un compatriota. Y primero es una vida y todas las vidas son valiosas, entonces lo primero sí es que aparezca. El tema pasó en Medellín, que es una ciudad, como dice uno, bastante prendida, de mucho ambiente, mucha rumba. Colombia es un país muy hermoso, yo pues obviamente lo quiero, allá está mi esposa, está mi hija. Y bueno, ahí he estado los Allá tiene últimos su esposa años. y a su hija en Colombia, en Bogotá. En Bogotá, correcto. ¿Y cada cuánto los mira? Cada vez que puedo. De hecho, pues le comento, mañana viajo allá, estoy un tiempo con mi familia. Bueno, usted me dijo la semana pasada que le invité a este programa, porque creo que era para el jueves, ¿verdad? Que hemos hablado, usted me dijo, solo si es antes del miércoles, porque yo en esa fecha me voy, algo así me dijo usted. Claro. Sí, yo voy allá, estoy con mi familia un tiempo, luego vuelvo acá y estoy entre los dos países. ¿Usted como consultor acá? Estoy como consultor acá, ¿Qué empresa tiene? Mire, yo antes estaba trabajando de consultor y estuve con una organización holandesa en temas de democracia y ahora ya fundé una empresa. Nada que ver con el Instituto Holandés, José. Exactamente, con el Instituto Holandés. ¿Trabaja con Luis León? Yo reemplacé a Luis León después de muchos años, entonces mi tránsito fue más corto porque finalmente, como ustedes recordarán, se cerraron los fondos de USAID, se cerró mucha de la cooperación holandesa para el desarrollo también se redujo mucho, entonces bueno, ya no era un camino. Pero le voy a decir algo, me parece que esa escuela holandesa en materia democrática es muy buena porque Luis León, así como su persona, manejan muy buenos datos y los periodistas de ahí nos alimentamos de comparar datos y cuando vemos que coinciden dicen, no, aquí andan bien. Y claro. al final, por lo general, del Instituto Holandés siempre pegan en lo que proyectan de cara a los procesos electorales. No, efectivamente es una organización y una cultura muy tolerante y ese enfoque multipartidario a uno siempre lo obligó a que, porque es que los centros ideológicos puros no existen, uno siempre se va a mover entre un lado y el otro, pero siempre ahí, Raúl, hubo una exigencia de ser muy multipartidario, o sea, hablar desde la objetividad, así le agrade o no le agrade a un político o a un partido en específico. Entonces eso fue una buena escuela. Ahora pues ya más de independiente, con una firma consultora que hemos creado, Estrategia y Desarrollo. Ahí le mando el link del canal LTV en vivo para que se lo envíe a su esposa vía WhatsApp y lo vea, para que, claro. para que en tiempo real ella pueda ver mire la tecnología cómo es ahora, que en tiempo real usted puede estar aquí en un país, pero lo pueden estar viendo en Singapur. La vez pasada nos escribieron de Bangladesh, un país que la bandera es como la de Japón, nada más que lo blanco que tiene la bandera de Japón sale en verde, allá en Bangladesh. También nos escriben de Irlanda del Norte,
de República de Irlanda, de Inglaterra, de España, hondureños que usted sabe que cuando están tocando temas que son o sea, temas que le interesan al hondureño y están allá, le sale ese sentimiento de patriotismo. Claro, ¿no? Y es que la distancia siempre marca y por eso uno intenta pues mantenerse cerca, ¿no? Uno también, creo que hay un sentido, Raúl, de que uno también tiene que cumplirle al país, así como uno le cumple a la hija, le cumple a la esposa. ¿Cómo llegó a Colombia, dice? Mire, yo llegué allá estudiando, fui a sacar mis posgrados. Ya como licenciado en Economía, ¿usted sí. se fue a un posgrado? ¿De Economía siempre? No, allá seguí ampliando un poco la idea, hice una maestría en estudios políticos y me especialicé en temas electorales y otro posgrado, una especialización en marketing electoral para asesoría de campañas. Y ahora ya viene como un experto, alguien que se preparó sobre el tema. Mire, yo creo que experto, uno les agradece ese título, pero eso es una carga fuerte. Y lo que hace es una proyección de cómo recogiendo datos, elementos de todo lo que se ve. Claro, y mire, Raúl, que algo importante es innovar. Digamos que yo creo que algo que uno ha intentado con mucha sinceridad es aportar objetividad y aportar un debate político alrededor del dato y de información confiable. Y usted recordará que uno siempre ha intentado estar facilitando información, puede que guste, puede que no guste, puede que afecte al Libre, que afecte al Partido Liberal o Nacional, pero uno quiere es contribuirle a la ciudadanía, decirles, miren, debatamos con lo que realmente pasa y lo que realmente es. Y lo que está en juego ahí es su credibilidad, y más cuando tiene una empresa que usted dé un dato certero y que al final diga, miren, yo les advertí esto, o así estaba la cosa. Claro, eso uno quiere ser muy leal, muy sincero en eso. Yo creo que el país también lo necesita y es un esfuerzo que ustedes, muchas personas hacen y es importante. ¿Lo ha llamado algún dirigente, algún personaje diciéndole, no, eso que estás publicando no es correcto, me estás afectando? Claro, muy seguido. ¿De qué partido? No voy a decir nombres, pero diré que sí, se quejan más los de los partidos grandes. ¿Partido Nacional? De los partidos grandes se quejan mucho. ¿Liberal? De todos, diría yo. ¿Libre? Todos, claro. Es que mire, el problema es que a veces los partidos... Se quejan cuando no los favorece el resultado. Exacto, a veces los partidos quieren que uno se ponga de un lado y se quede ahí. Y a veces el Partido Nacional tiene la razón. Y a veces la tiene el Partido Liberal y a veces la tiene Libre. O sea, las cosas no son sólidas. Son cambiantes también. Son cambiantes y uno intenta pues ser respetuoso de todos, pero a veces la realidad le da la razón a unos. Y los datos que usted tiene hoy, yo creo que la ley no lo permite, pues, o sea, tampoco se pueden hacer encuestas, pero los datos que usted tiene hoy en materia ya presidencial, ¿están marcados o está reñida la cosa? Yo le podría decir, porque efectivamente no podemos todavía... ser tendenciosos y la ley lo prohíbe. Eso, pero digamos que lo que uno sí percibe es que la cosa fluctúa. La cosa fluctúa, o sea, por eso es que uno insiste en que es tan importante el voto independiente, porque la cosa está fluctuando. Además, queda mucho camino. O sea, y más con política, cosas como la que acabamos de ver, claro, fluctúa más la cosa. Claro, mire, en política 5 meses es demasiado. Entonces, digamos, si ahorita se hiciera una encuesta, es obvio que ahorita Libre baja. Obvio, pues. Pero puede que en un mes el escenario sea totalmente distinto y sea el Partido Nacional el que baje. O sea, todo esto, digamos, lo que uno ve es que la coyuntura está moviendo al votante. Ahí sentado Luis León, que debe ser amigo suyo, es amigo mío también, pero dijo, es que esto es algo bien atípico, dice. Hablemos de los 3 candidatos más fuertes, con el respeto de Mario Chano Rivera y de don Nelson Ávila. Pero hay una candidata, dice, que tiene una agenda pareciera, dice, confrontativa. Hay un candidato que no habla y hay otro que habla de más. O sea, así lo definió él. No, yo creo que está bien. Yo creo que esa es una forma de verlos a los partidos. Yo creo que si hablamos de partidos, las primarias nos dejaron en evidencia un partido que creció en su voto duro, que en este caso es Libre, un partido que decreció en su voto duro, que en este caso es el Partido Nacional, y un partido que se estancó en su voto duro, que fue el Partido Liberal. Esa también es otra forma de leer a los partidos. Si hablamos de los candidatos, esa puede ser una realidad, quién habla más, quién habla menos,
pero también si vemos elementos ideológicos, pues lo que estamos viendo también son candidatos que se están moviendo hacia los extremos, candidatos que uno percibe que siguen polarizando al país, candidatos en los que ponen en riesgo un elemento importante, y es que en Honduras cambiar de partido en el gobierno cada vez se vuelve más complejo, porque como el país se polariza, entonces lo que estamos viendo es que si hoy ganara un candidato distinto al Libre, otra vez desmonte todo para crear algo nuevo. Y si más adelante vuelve a ganar otro partido, desmonte lo que dejó, porque tenemos que volver a lo que teníamos. O sea que constantemente estamos comenzando. Nos estamos reseteando. Yo creo que un riesgo que hay cuando vemos ya al país es que estamos en un permanente reseteo político. O sea, estamos viendo... Nunca despegamos porque siempre estamos en eso, claro, cambiando la forma de gobernar y de impulsar los proyectos. Estamos tan polarizados que cuando llega el partido de oposición, hay que resetear todo de nuevo. Y es algo que uno ve permanentemente. Por ejemplo, si ahorita ganara Nasri Azfura o Salvador Nasralla, yo creo que mucha gente siente que otra vez vamos a empezar de cero. O sea, vivimos en un país que todo el tiempo se está reseteando. Escuchen bien esta frase, o sea, vivimos en un país que constantemente está empezando de cero. Constantemente. Y la clase política lo entiende, su electorado lo apoya, pero creo que para el país eso no es bueno. O sea, tiene que haber capacidad de ponernos de acuerdo en lo fundamental. Me llama la atención eso de estamos comenzando de cero cada 4 años. A no ser que un gobierno repita, y está 8 años, o 12 que le pueden dar continuidad, pero llega a la oposición y hasta ahí nomás llegó todo. Y otra vez volvamos a empezar. Entonces yo creo que sí, estamos frente a unos candidatos que hoy evidencian eso, y pues obviamente también frente a unos partidos que cada vez más están más fortalecidos, y también esto le está costando mucho a la sociedad civil, a las clases medias, a la academia. Creo que ahí también, Raúl, se extraña esa vocería. Yo creo que también es importante que muchos de estos temas la ciudadanía también se exprese. Mire, a mí me parece triste, por decirlo así, que en este país se hagan vigilias en los bajos del CNE para que hayan elecciones, pero que no se hicieran vigilias en los bajos del Congreso para exigir la CICI. Eso nos dice que hay una ciudadanía que ya da por descontado que la CICI no va a llegar. O sea, yo digo, está bien, o sea, la ciudadanía tiene que expresarse, pero ver a los hondureños haciendo vigilias en el CNE y ver un Congreso solo donde la CICI va a un velorio sin que nadie llegue a despedirse de ella, yo digo, nos habla del poder tan impresionante que tienen los partidos hoy. ¿O será que a nadie le interesa que venga la CICI? Mire, yo creo que la CICI era una demanda ciudadana. La CICI nace con las antorchas, pero muere sin una vigilia, porque yo creo que la CICI ya no va a llegar. El problema es que la CICI pasó de ser demanda ciudadana y se convirtió en promesa de campaña. Y el problema es que en año electoral la CICI le afecta a unos a favor y le afecta a otros en contra, entonces pasó lo que pasó. Este año va a ser una banderita de lucha en la campaña el tema de la CICI. Yo la quiero traer, ustedes no quieren. Sí, totalmente. Yo creo que la CICI... Y eso CICI va en ambas vías. Porque la oposición acusa al gobierno de no quererla traer por esto y esto y esto, y el gobierno dice que ustedes no la apoyan por esto y, o sea, ahí están 50 y 50, me pareciera a mí. Ahí se van a pimponear, como dice uno. La CICI es una pelotita en un juego de ping-pong donde pasa rebotando y rebotando, y veremos quién aparece de nuevo, porque mire, a veces uno ve cosas curiosas. Mire, hay una rápida parábola de una vez un niño con la mamá, que el niño le decía, mamá, ¿puedo tocar la vela? Y la mamá le decía, no, cipote, te vas a quemar. Mamá, ¿puedo tocar la vela? Que no, hombre. Un día de tantas, la mamá le dijo, ¿sabes qué? Tocala. Y el niño la queda viendo y le dice, usted lo que quiere es que me queme, le dice. Entonces, mire, el punto con la CICI es que todos la quieren, todos la piden, pero nadie la quiere tocar de verdad. Está igualito, porque se van a quemar. De esos cuentos de fábula que un burro le dijo al tigre, ¿ves esa grama? Le dice, es morada.
¿Cómo me vas a decir a mí que la grama es morada cuando la grama todo el mundo aquí sabe en la selva que es verde? No, y el burro dijo que era morada. Y se fue, caminaron bastante a buscar al rey de la selva, al rey león. Y el tigre le dijo al león, quiero que usted como rey le diga al burro para que entienda que la grama no es morada, como dice él, que es verde. ¿Y sabe qué le contestó el león? ¿Qué le contestó? La grama es morada. Le dice, óigame, el burro salió corriendo y salió como loco. Y le dijo el tigre, ¿por qué me dejaste mal parado? Diciendo, y aquí le dice, el tonto sos vos, ¿cómo vas a convencer a un burro? Le dice, el burro dice que es morada, déjalo, le dice. Claro. O sea, perdiste todo ese tiempo a venir hasta acá queriendo convencer a alguien que nunca se va a convencer. Con la Sisi nos está pasando eso. Usted no puede poner a los más perjudicados por la llegada de la Sisi a que voten y decidan si llega o no. Eso es un debate innecesario. Colocar el debate de la Sisi en el Congreso fue llevarla al lugar más equivocado para buscar su existencia. ¿Cuál debió ser la vía? No, la que se había planteado inicialmente, la presidencia con las Naciones Unidas. Nada más. Ese era el camino. ¿Y el Congreso qué papel juega ahí? Porque tienen que aprobar ahí el memorándum de entendimiento. Es que el Congreso lo que tenía que avanzar era con quitar los condicionantes en términos de leyes que había puesto Naciones Unidas. Reformas al Código Penal. Correcto, eso sí. La ley de escuchas, algo que pidió ahí pero la llegada el como pacto tal, de impunidad, tantas cosas que escuché. Y parece curioso, mire, algo como la Maxi, que tenía menos dientes, hizo más por Honduras que lo que pudo haber hecho la Sisi con todo lo que representaba. O sea, las cosas son de voluntad política. ¿No hay voluntad en este momento? No lo va a haber. No lo va a haber. No hay voluntad política para luchar contra la corrupción. De pronto más adelante, esperemos que sí, pero hoy por hoy, ese no es el tema de interés. Y más cuando hablan de un querellante autónomo, pero, o sea, la palabra está en querellante autónomo, o sea, que va a decidir por sí mismo, pero que las personas con las que va a trabajar se las va a imponer el fiscal general. Y es que mire, Raúl, esto es importante a veces poner estas cosas en perspectiva de blanco y negro. Yo creo que el Congreso lo hizo bien y a veces uno se pregunta, Raúl, ¿para qué hacerlo fácil si podemos hacerlo difícil? Y es que la llegada de la Sisi era fácil y con el paso del tiempo lo que se terminó haciendo fue ponerle más accesorios hasta que lo volvieron algo tan difícil que fue imposible su viabilidad política. Pero si lo hubieran mantenido simple, la Sisi hubiera llegado. Hoy ya eso ya no es un tema y desafortunadamente vemos cómo la Sisi se va acumulando con lo que pasó hoy en Sede Sol. Obviamente todos los gobiernos intentan hacer lo mejor que pueden, pero en este caso creo que este tema de corrupción ensombrece y por eso digo, el camino es largo. Este es un caso sonado. La pregunta de ser el último, no lo creo. Mire que aquí y bueno, ves que lo que pasa que me imagino que la persona nos está viendo hasta ahora, porque mejor toquen, dice, eso de Sede Sol, dice, hay corrupción ahí y ustedes siguen hablando de un tema que nunca vendrá, dice, la Sisi, claro. Que nunca vendrá, 2 puntitos, la Sisi, dice. O sea, que hablemos de Sede Sol, pero al inicio ya abordamos ampliamente el tema y le preguntamos a nuestro invitado qué pensaba, él ya dio su punto de vista. Y usted me decía algo muy interesante, porque sí eso es algo bien como curioso, que siempre estamos comenzando de ser en cada gobierno. Yo escuché aquellos planes decían en el 2000, si no me equivoco, 2010, Plan de Nación, Visión de País al 2040, ¿se acuerda usted? Claro, claro. Y le tocó a don Julio Raudales, que hasta hicieron, fíjese que ese logo, no sé cuánto le costó al Estado, porque se fueron a concurso y estudiantes hicieron tres tipos de logos porque fueron varios, pero eligieron 3. Y de esos 3, creo que le dieron como 100,000 al premio solo por un logo de Plan de Nación, Visión de País. ¿En qué quedó eso? No, en nada. En nada, y el problema, Raúl, es que pasa lo que pasa. Mire, mientras los 3 partidos grandes no se sienten en igualdad de condiciones a discutir los elementos fundamentales del país y ponerse de acuerdo, pensar en el futuro de Honduras no puede verse como un tema de todos, sino que va a seguir siendo un tema de partidos. Es que lo clave es eso, lo clave es que los 3 partidos grandes, y incluso me da pena decirlo, porque a otros dirán, oiga Héctor, ¿y las iglesias? Oiga Héctor, ¿y las mujeres? Oiga Héctor, ¿y los jóvenes? Pero yo les pregunto, bueno, ¿y dónde están ahora?
están por fuera. O sea, hoy la discusión política le pertenece a los 3 partidos grandes. Si queremos pensar un país a largo plazo, tienen que estar estos 3 partidos juntándose en lo fundamental. Ahí tenemos un proyecto muy interesante, el ¿Cuál? Ferrocarril Interoceánico. Ah, sí, me parece que eso sí se lleva a cabo, que yo soy creyente de que las cosas son posibles. Si eso se lleva a cabo, oiga, me va a ser un polo de desarrollo para Honduras. Podríamos, aunque eso es histórico, podríamos medio competirle a Panamá con su canal. Claro, pero para que eso vea la luz, ¿qué tenemos que hacer? Que eso sea un proyecto de país, no un proyecto de libre. Pero es que el siguiente gobierno lo va a votar. Es que ese es el punto, pues todo se resetea, ¿no? Entonces, si ahorita ganara otro gobierno de otro partido, va a decir, bueno, listo, sigamos con el tren, pero yo creo que es por acá. Entonces vamos a seguir en eso. Por eso es que los 3 partidos tienen que sentarse a decir sobre estas cosas coincidimos. Sigamos con el tren, pero no va a ser por aquí, sino que 2 metros más acá de donde... Y luego van a decir, no, ya no queremos esa trocha que va por el oriente, vámonos ahora por el occidente. Entonces, solo porque es otro gobierno, aunque el proyecto sea bueno. Claro, claro, y eso es lo que hemos visto. Acá viene otro gobierno de otro partido y lo cambia todo. Al final usted en las elecciones primarias votó o no votó. No me conteste. Será después de estos importantes mensajes aquí en La Palabra. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra a través de LTV, el canal de La Tribuna. Ficosa te apoya para cumplir tus metas y por ahorrar puede ganar hasta 1 millón de lempiras en premios en efectivo. Elige ahorrar porque ahorrar es poder ganar con Ficosa. Le preguntaba a nuestro experto en temas electorales, a nuestro politólogo, si había o no votado el día de las elecciones, porque en el caso mío yo no pude. Las urnas las abrieron súper tarde y uno estaba trabajando. Entonces, lógicamente no pude, no lo logré. Usted sí me dice que sí pudo. Yo fui a votar a las internas, me tocó votar en el Lato porque yo ahí ¿Y por fue quién donde votó? me crié. No es broma, porque el voto es secreto. El voto es secreto Sí. y en este país tan polarizado, donde uno diga que votó por un partido, le van a decir entonces que uno No, y es vocero de además ese a partido. usted no le conviene decirlo porque usted tiene posiciones en donde es imparcial. Y si usted dice algo, no. Entonces el opositor al que usted votó no le va a creer. No, y mire, yo le voy a decir algo. Para mí es importante votar en las internas y a los hondureños yo les digo, tienen que ir a votar a las internas porque mire, ¿cuál es la probabilidad que el próximo presidente de Honduras salga de uno de los 3 partidos grandes? 100%. Sí, el 100%. Bueno, ¿cómo es probabilidad? 99.99%. Ese punto 001 A un milagro. a un milagro. A un cisne negro, como dice uno en Aunque estrategia. muchos podrían pensar que son outsider y que se podría decantar por ellos el electorado. La época de los outsiders se acabó. Se acabó cuando Salvador Narrala se fue a los comparto eso partidos con grandes. usted. Mire, los outsiders se acabaron cuando Salvador Narrala se fue para Libre. Los outsiders existen cuando rompen los sistemas de partidos. Pero ya los outsiders, mire, ¿por qué Salvador Narrala y Jorge Cálix, cuando salen de Libre, se fueron al Partido Liberal y no a crear sus propios partidos? Porque es difícil, Porque por saben un que si partido nuevo usted es no está difícil. en un partido grande, usted no gana. Esa es la realidad. Y se lo pregunté a Narrala y él me dijo, eso es que es difícil por otro lado, pero con un partido grande él sabe que Claro. la puede pegar. No, por ahora la época de los outsiders se acabó. Insisto, se acabó el día que Narrala se fue para Libre. ¿Y las fuerzas cómo las mira usted? Yo ya le había preguntado sobre esto, pero siente que, porque usted me dice que es como el precio del crudo a nivel Del petróleo. que fluctúa. Entonces hay vaivenes, sube y baja, pero ¿siente usted que las 3 fuerzas están equilibradas o hay 2 que están más arriba que otra o están 33, 33, 33? ¿O cómo anda la fuerza? Sin decir nombres de partidos. ¿O andan 30, 30, 20, 30, 30, 15? ¿Cómo mira usted los números? Mire, Raúl, que yo creo primero que el centro ideológico se trituró cuando el CNE solamente dejó al PINU y a la Democracia Cristiana. Y además, la Democracia Cristiana es casi prima hermana del Partido Nacional ahora y el PINU, a pesar de las críticas que le hagan al gobierno, en este momento es gobierno.
O sea, el Pino no es oposición, forma parte del gobierno y es muy cercano al Libre. No renunció al 5 de julio, don Nelson Ávila se le preguntó y él dice que en su momento lo hará. O sea, él no niega que es militante del Libre también. Los nexos ahí siguen, los nexos ahí siguen. O sea, ahí van como parejos. Quien no tiene un hermano, medio hermano, primo en esa papeleta es el Partido Liberal. Claro, pero si usted lo ve, cuando usted quita el centro ideológico, entonces ¿quiénes quedaron más a la izquierda? Obviamente el Libre está en la izquierda sin lugar a dudas, y uno percibe al Pino más en la centroizquierda. Y por el otro lado, ¿quiénes quedan en la derecha? Queda el Partido Nacional, la DC queda bien en el extremo, y el Partido Liberal también queda... La DC queda en el extremo izquierdo. No, en la extrema derecha. Porque queda de primero. Ah, no, pero en la papeleta. Sí, en la papeleta. Pero ideológicamente, ideológicamente es derecha. Entonces tenemos 2 partidos de izquierda, 3 partidos de derecha. Entonces, contestando su pregunta, yo creo que un primer punto es ver si la alianza, que ya no es de derecho, sino la alianza de hecho entre el Partido Liberal y Nacional, ¿se va a dar o no se va a dar? Eso es una pregunta, porque eso cambiaría todo el tablero electoral. Por hoy, como esa alianza no es tan clara, pues uno lo que está viendo es que los partidos están fluctuando mucho por el contexto, pero conforme pasen las elecciones, eso se va a ir aclarando. Yo creo que en la medida en que esa alianza liberal-nacionalista se dé con más claridad, el escenario todavía se va a polarizar más. Y lo otro es que yo sí creo que hay una alianza entre el Partido Liberal y Nacional. Lo que pasa es que no es una alianza en las urnas, es una alianza en el CNE. Digo alianza en términos de coincidencias, porque también en el CNE, y que me digan el que no lo ve así, que claramente hay un consejero en un lado y 2 consejeras en el otro. Entonces, ahorita el escenario fluctúa mucho. Yo creo que si hay alianza o no hay alianza, entre los 2 partidos, Liberal y Nacional, va a ser un tema clave. Y por ahora, todavía el escenario se mueve mucho. Se está moviendo bastante. Bastante. Se está moviendo bastante. Y a medida que transcurran estos meses, 3, 4 meses que tenemos por enfrente, eso se va a marcar más. Se va a marcar más y el disparador es la publicidad. Porque mire, ahorita, ¿qué es lo que se mueve? Lo que se mueve son las placas de poder, ¿no? Eso es lo que se está moviendo ahorita. Pero ahorita no hay publicidad electoral. Entonces, los últimos 3 meses son los que empiezan ahí ya a donde se va a disparar y la situación se va a aclarar. Ahí en septiembre esto ya se aclara. ¿El joven por quién vota? El joven en este momento, y eso lo han dicho otras encuestas, ha sentido más simpatías por Salvador Narrala. El joven. El joven. ¿Y el joven va a votar a qué? ¿Después del mediodía? El joven por lo general vota después del almuerzo y hay que ver si ese día hay partido o no hay partido, si llueve o no llueve, porque eso influencia el voto. O sea, el joven no es tan como comprometido, es decir, tengo que ir a votar, no es como el voto duro. O sea, el joven vota por circunstancias. Sí, es un o voto... por quien cree que va ganando. No, el joven, digamos que es más emocional, es mucho más radical. El joven le gustan las ideas controversiales, le gusta la polémica. Entonces vamos a ver en campaña quién conecta mejor con los jóvenes. En las encuestas de las primarias, en aquel momento efectivamente Salvador Narrala era el que mejor recogía el sentimiento de los jóvenes. ¿Y el independiente por quién vota? Ese lo analiza más. Ese independiente sí se fractura más. Entonces hay un independiente rural, hay un independiente urbano, hay un independiente mujer, hay un independiente joven. Entonces creo que ahí... y otro punto que también es importante, no hay que descartarlo, es qué pasa con el voto de las familias migrantes. Ese es otro elector, entonces por eso digamos el 3.5% de impuesto a las remesas, el tema del TPS, el tema de las deportaciones. Hay que ver cuando se acerquen las elecciones qué tanto golpea eso. Y al final es mentira que el voto independiente y el nuevo votante votan por un solo partido. Ahí no, se lo reparten. Totalmente. Y como hablábamos de los que tienen mayor posibilidades, será equitativo, o sea, que se lo reparten en 33% cada partido grande. No. O un 30-30-40. O un 50-25-25, o un 20-30-50. Más que de las encuestas, podemos hablar de las historias o de lo que dicen los datos históricos. El partido que menos recoge voto independiente es el Partido Nacional. Ese es su gran desafío. Ahora bien, históricamente, el que más ha recogido voto independiente como partido ha sido Libre. Pero el que mejor jala voto independiente como candidato es Salvador.
Ahí está, o sea, ahí parece que las fuerzas se equilibrarían entre los liberales. Libre. Entonces, uno diría, pareciera que el escenario favorece. Si le sumamos el voto duro, eso pareciera también que equilibraría con el gran colchón que tiene el Partido Nacional, porque tiene un colchón de 900,000. Entonces, que tiene que ir para algún lado. Exactamente. Entonces, al final, con lo que usted dice, pareciera que todo quedaría como parejo. Es que eso da la sensación que vamos hacia unas elecciones cerradas y con un CNE que no tiene capacidad de administrar elecciones cerradas. Si me repite esa parte, usted me dice que lo que está diciendo usted es que vamos a unas elecciones completamente cerradas. Yo creo que, digamos, tan claras en su distancia como las del 2021, eso no va a pasar. Elecciones cerradas las que se vienen. Sino que se vienen elecciones. Cuando hablamos de elecciones cerradas, hablamos de elecciones que pueden andar entre el 5 o 10% de margen de diferencia entre un partido y otro. Digamos, un margen de un 5% en Honduras sería problemático. Es muy poco voto. Entonces, con un país tan polarizado, lo que vamos a encontrar es una oposición no reconociendo al gobierno que quede, ¿no? Bueno, ¿qué le parece? Interesante la plática hoy con Héctor Soto. Llegamos al final y como siempre este programa lo cerramos con 5 frases o preguntas. Primera vez que yo le voy a preguntar a un invitado sobre los candidatos a la presidencia de la República y en el orden. Vamos a ver qué concepto tiene usted en una sola palabra. Se la pongo difícil, creo, porque imagínese resumir a los personajes en una sola palabra. Y comenzamos de inmediato. Mario Chano Rivera. Conservador. Rixi Moncada. Carácter. Nelson Ávila. Disruptivo. Salvador Narrala. Simpatía. Papi a la orden. Tranquilidad. Y voy a hacer la sexta. Y Héctor Soto. Objetividad. Muchas gracias al analista, licenciado en Economía, experto en marketing, politólogo nacional, radicado aquí en Honduras, pero también viaja regularmente a Colombia, Héctor Soto. Hasta la próxima aquí en La Palabra. Nos vemos a las 12 del mediodía en LTV Noticias al mediodía. Siga con nosotros.